Ola xente, damos outra vuelta con as recetas con cuento e, como sempre, entamamos con la cosa vieja. Nunca pongo mala cara e siempre estoy en la col, pero tú non lo aldovines porque ya es un borricón. ¿Qué será? Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a Cuco Ania. ¿Qué tal, Cuco? Bien, Emilio, ¿cómo estás? Cuco un placer Ania, estar contigo. Cuco Ania é un cocinero de récord Guinness e va a falarnos de como se fai unha fabada casera normalina para 5.000. ¿Cómo lle que fue eso de la fabada, Cuco? Bueno, pues evidentemente yo pienso que una fabada siempre debe de ser casera y luego hay que transformarla a las necesidades del guión. Puede ser para 500, para 1.000 o en este caso para 5.000, ¿no? Sí, que hay una cosa fácil. Y una cosa fácil. Lo que pasa que les faves para 5.000 no se trata de que solamente tengas que calcular los múltiplos. ¿Cuántos son, por ejemplo, para 5.000? Bueno, para 5.000 en este caso se calculó 500 kilos. 500 a 10 personas por Sí, por porque kilo. La fabada, como cualquier otra comida de cuchara, según se van multiplicando los múltiplos, A 100 gramos por persona. va bajando la cantidad, porque hay mucha gente que te puede comer los 100 gramos, pero otra gente igual no te come nada más que 30 o 40, ¿no? Y sobre todo pues si hay gente mayor o niños, ¿no? Luego hay alguno como yo que come 200, pero bueno, eso, o tú. Me imagino que tú te defenderás yo también. pienso que también somos importantes a la hora de mover esos potes y esos quehaceres, ¿no? ¿Cuántos chorizos, cuántos morcielles, cuánto tocín, cuánto yacón? Bueno, pues se metieron 1.500 chorizos, 1.500. 1.500 morcilles, 25 lacones y 25 pancetes. Y luego, pues cada pota llevaba 10 trozos de chorizo, de tocino ibérico, porque a mí me gusta a la fava echar ahí siempre un trozo de tocino ibérico, porque afina un poco la fava, ¿no? Tú ya sabes que el gochu y es celta, pero bueno, aquí llamamos lo ibérico porque somos así. Porque somos así. Bien, entonces, luego, muy importante, una vez que tengas el compango y que ya vayas a ponerle en marcha al fuego, pues se le debe de echar un buen aceite de oliva, un chorro de aceite, lo que pasa que no es igual un chorro para 5 que para 5.000, ¿no? Sí, el chorro igual son unos cuantos litros. Unos cuantos litros. Y luego, pues, como facían les mujeres viejas, Déjalo cociendo lentamente. a fuego seliquín. Ahí es donde parece el primer problema para el desarrollo de esta fabada. ¿Por qué? Porque yo hice varias comidas de esta envergadura. La primera que hice, que también entró en Guinness, fue para 3.300. Que si no hubiese sido esa fabada, yo no hubiese sido capaz nunca de hacer esta otra. Para calcular una de las cosas más importantes, que es el que les faves no se revuelven. Claro. No puedes andar metiendo ahí una pala para andar... Claro, y luego pues una pota que lleva 200 kilos de faves, más el compango, más el agua, más lo que pesa la pota, tampoco la puedes mover a puño, ¿no? Bueno, alguna mañana que te levantes fuerte, pero todos los días no. Bien, entonces, a partir de ahí, el verdadero problema, ¿dónde viene? En que al hacerlo con la leña, ahí no hay un regulador de gas. De temperaturas. Ni para regular la temperatura, ¿no? Entonces, ese problema junto con el otro, de que no se pueden revolver las faves, al final lo resolvimos con una carretilla elevadora. ¿Por qué? Una especie de grúa para poder moverlo, porque, claro. Como veréis aquí, los potes lleven 4 ases, de esos ases se les pusieron unos cables de acero enganchados arriba a la carretilla, aparte de que la ibas levantando según la densidad del fuego, sí, podemos... al mismo tiempo para ahí el toque de gracia, el ¿no? movimiento, y separar un poco más si está el fuego muy vivo o... Correcto. Entonces iba subiendo, bajando según iba ferviendo el asunto. ¿Cuántas horas estuvieron cociendo? Bueno, yo pienso que les hores no tiene nada que ver el que sean más o menos kilos. Les faves, si son buenas, no deben de cocer más de 3 horas. 2 horas y media. A fuego seliquín, que vayan despacio. A fuego despacio, pero les faves, evidentemente, lo único que hace falta es el cacharro, la pota. La pota para hacerles, ¿no? Para que quepan. Exacto. Entonces, a partir de ahí,
sobre 3 horas. Lo que pasa que, bueno, el tema de una historia de este es de que yo, por ejemplo, que a petición de una persona importante que me encargó esta comida, luego tuve que hacer el desarrollo del servicio, ¿no? Dirigir el servicio. Entonces, bueno, Eso, pues... ¿Ves por aquí en alguna foto como después ir a la mesa de... La mesa no, les meses. La mesa, no hay una mesa de mezcles, pero... pero... Ahí con la xente ya, Con la xente, sí. En alguna de estas se puede ver la calidad de los faves. Vamos aquí, que creo que aquí tenemos... Ahí ya se aprecia, ¿no? Sí. Yo creo que los faves son de reglamento. Y yo, en cuanto a esto de los faves de reglamento, me gustaría hacer una puntuación. A ver qué te parece. A ver. Yo, como sé, ya soy un poco viejo. Me gusta mirar... Lo que y una suerte ser un poco viejo, porque es que no quedaste por el camino. Aunque no lo parecemos, pero bueno, somos un poco viejos. Bien, entonces, lo más importante de esto para mí, yo siempre les faves les compraba en la Vega del Narcea. Yo eso de que les faves mejor son de Argüelles o son bueno, eso tíos, cada uno, pero bien, por ahí, por Llanio y por ahí hay unas faves. Y de Pravia, Lanio hay muy buenas faves, ¿no? Pero yo tuve la suerte de poder comprobar de que no son lo mismo les faves que están sembradas con el maíz que les que van soles... que les que van con un palo o sí, un cordel, red, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque la fava sembrada al lado del maíz, el maíz, la fuella del maíz... Come el sol... Haz como de tejan. Y el orvallo, la xelá o tal de noche, bueno, la xelá no, que sí, fastidia les faves. Pero el rocío de la noche, toda esa humedad va al tronco del maíz y eso favorece mucho a la fava, a la hora de ser más fina o menos fina, ¿no? Sí. Es una opinión personal. Sí. Entonces gusten más les que vanse más col maíz. Col maíz. Como se hizo como se hizo siempre, ¿no? Entonces, pues, luego muy importante, lógicamente, y el compango, ¿no? Sobre todo la morcilla. La morcilla tiene que ser... Y es lo que tiene la personalidad y lo que marca lo que es una buena fabada. Exacto, porque yo pienso que, sobre todo la gente que viene de fuera, cuando se sienta delante de un plato de faves, yo pienso que es como un acontecimiento, ¿no? Claro, son palabras mayores. Son palabras mayores, y sobre todo cuando empiecen aquellos esos gotes de sudor. Eso, y es que está la fabada como está mandado. Está la fabada como está mandado, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el desarrollo de esta historia. Pues, o sea, la fabada lo mismo que sea para 3 que para 3.000, que para 5.000. O sea, son bones faves y bon compango. Y luego un huevo insele y acabóse. Y la mano del paisano, y si lleve ello mejor. Y luego, si la cosa salió como salió, todo eso que pasaste mal sin dormir los días antes y 3 tal, días. Olvídase. Hombre, ya en el momento que ves la gente sentada en la mesa y comiendo con esa satisfacción, es la mejor retribución que puede tener un cocinero. Pues muchas gracias, Cuco. Aquí para... Esto y una fabada siempre de que me récord necesites, Guinness. aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Aquí. Vamos a terminar ya, como siempre, con la cosa vieja. Esta vez falamos de una fabada que lle de campeonato, pero hay que terminar con la cosa vieja. Vamos a ver. Nunca pongo mala cara y siempre estoy en acolo. Pero tú no lo aldovines porque ella es un borricón. ¿Quién soy? El caracol. Cara, nunca estoy en la cara. Nunca pongo mala cara y siempre estoy en acolo. Bueno, otra semana más historias. Hasta luego.